Muy buenos días para todos. Vamos a hacer la solución del primer parcial del primer 50 del 2020, segundo semestre. Bueno, entonces, por complejidad vamos a hacer los circuitos con entrada coseno. Entonces, lo primero que nos pedían en el primer punto era graficar los voltajes de fase. Graficar los voltajes de fase. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer nuestra gráfica coseno. Y como les he mencionado siempre, es muy fácil hacerlo cada pi sextos. Y por acá vamos a tener AB pico medios, por acá AB pico y por acá a raíz de 3 sobre 2 B pico. Listo, entonces como son coseno, bueno, nos falta acá los negativos. Listo, entonces vamos a utilizar esta misma gráfica para los voltajes de fase. Listo, entonces la utilizaremos para nuestros voltajes de línea, perdón. Y como sabemos, pues nuestros voltajes de línea, la amplitud máxima va hasta raíz de 3 de pico. Entonces cambian acá las amplitudes. Este será raíz de 3. Este acá será raíz de 3 sobre 2 b pico. Este será 3 sobre 2 b pico y este será raíz de 3 b pico. Y negativos. Listo, entonces vamos a iniciar con las fases. La fase R es un coseno, entonces inicia con el valor máximo, después viene raíz de 3, raíz de 3, sobre 2,
y obviamente acá en pi todo esto es pi sextos, todo esto es sobre 6. Esto es en omega t, y acá ya estamos mostrando que es voltaje omega t. Listo, entonces seguimos. El voltaje de la fase R. Y acá podemos graficar el voltaje de la fase R. Listo, ahora vamos con el voltaje de la fase S, que tiene un desplazamiento de 2 pi tercios, ¿sí? O sea, 4 pi sextos. Entonces, si tiene un desplazamiento, quiere decir en atraso, entonces quiere decir que comienza en 4 pi, sextos, o sea, 2 pi tercios. Y tiene el mismo comportamiento. Y obviamente la fase T, que tiene un desplazamiento de más 2 pi tercios. O también se puede ver como un desplazamiento de menos 4 pi sextos, o sea, 8 pi sextos. ¿Sí? Este también se puede ver como un de pico coseno de omega t menos 4 pi tercios, o sea, 8 pi sextos. Entonces lo iniciaremos acá. Listo, y tenemos el voltaje de nuestras fases. Primer punto. Segundo punto, dibuje los voltajes de línea. ¿Listo? Entonces, para los voltajes de línea, nosotros requerimos entender cuáles son los posibles voltajes de línea. Acá en la salida, ¿sí? Como se había dicho anteriormente, pues existirá la posibilidad de que exista una conducción del diodo 1 con el diodo 5 o diodo 6. El diodo 2 podrá conducir con el diodo 4 o con el diodo 6. Y el diodo 3 podrá conducir de forma simultánea con el diodo 4 o el diodo 5. Eso nos va a producir que a través de cada una de esas posibles conducciones, pues nosotros veamos un voltaje a la salida. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un análisis, y es producto de un par de diodos cualquiera. Ejemplo,
cuando conduce el diodo 2 y cuando conduce el diodo 6, yo que veo a la salida. Entonces, si conduce el diodo 2, entonces la fase R, ¿sí?, estará por acá, que este está en ON. Perdón, la fase S, fase S. Entonces, cuando conduce el diodo 2, la fase S se sitúa acá en la carga, fase S. Y cuando conduce el diodo 6, ¿sí?, entonces T se sitúa acá en la carga. Y si ustedes logran ver, S en el positivo y T en el negativo, pues es una diferencia de tensión, ¿cierto? Entonces, VO, para ese rango que todavía no conocemos cuál es su validez, entonces será el voltaje en R menos el voltaje en R, en S, perdón, discúlpenme, el voltaje en S menos el voltaje en T. Y eso nos dará un voltaje de línea VST, ¿cierto? Pero nosotros ya conocíamos, ¿sí?, que podemos tener varios voltajes de línea, ¿no? Podemos tener a BRS, BST, BTR y sus negativos, BSR, BTS y BRT. ¿Qué es BRS? BR menos BS. ¿Qué es BTS? BS menos BT. ¿Qué es BTR? Es BT menos BR. Y así. ¿Listo? ¿Y eso de dónde sale? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque hagamos un ejemplo. Este de acá. Perdón. Este de acá. Que es B pico coseno de omega t menos 2 pi tercios más B pico, perdón, menos coseno, bueno, B pico coseno omega t más 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les expliqué por acá en el onda completa trifásico que a través de un diagrama, digamos que senoidal con sus desfases, podemos solucionar esas restas o sumas de funciones senoidales. Entonces, vamos a hacer por acá, vamos a utilizar este guía, ¿sí? Entonces, como ya es coseno, podemos cambiar acá, ¿cierto? Como es coseno, entonces podemos cambiar esto. Entonces, este es nuestro ángulo coseno, ¿cierto? O nuestra función coseno. Ahí está, coseno. Acá tenemos menos 120 grados, hacemos acá que quede sobre la línea, menos 120 grados, menos otros 120 grados o más 120 grados. Y acá tenemos
obviamente a BR, BS y BT. ¿Listo? Entonces, este es el coseno, o sea, BR, si ustedes recuerdan, es B pico coseno omega T, menos 120 grados, ¿cierto? Este ángulo de acá, ¿cuál será? Este ángulo, ¿sí? Ese es menos 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿quién estará acá? Ahí está ubicado el seno, 180 grados después estará ubicado el coseno y 180 grados después del seno pues estará el menos seno, ¿cierto? Y tenemos, ¿sí?, que la resta de dos vectores ¿sí?, que la resta de dos vectores, como lo es, vamos a tener acá la ayuda de este gris. Entonces BST es igual al voltaje en R menos el voltaje en T. Si nosotros proyectamos cómo se suman vectores cabeza con cola, entonces tenemos que este vector amarillo lo vamos a proyectar acá con la cabeza del vector verde. Entonces tendremos ese vector amarillo que será así. ¿Sí? Lo hacemos un poco mejor. Pero este vector, ¿sí?, es BT y nosotros necesitamos a menos BT. Entonces lo proyectamos. Menos BT. Y ya podemos eliminar ese. Menos BT. Ahora, ¿cómo podemos encontrar su amplitud? ¿Sí? BST va a quedar como una amplitud, ¿cierto? Tendrá una amplitud y lo podremos llamar, como estamos manejando todo en coseno, entonces será un coseno de omega t con algún desfase, con algún grado de desfase. Este ángulo que conforman entre sí, ¿sí?, es de 120 grados, ¿sí?, proyección de ese mismo. Ahora, como las amplitudes, esta amplitud es la misma de esta, ¿sí?, ambos, tanto BT tiene amplitud B pico como BS tiene amplitud B pico, entonces podemos encontrar su amplitud. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del teorema del seno, a través del teorema del coseno, ¿sí? Esta amplitud de ese vector resultante que se llamará BST
¿Qué tenemos claro? Que esta amplitud es igual a esta y esta amplitud es igual a esta. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de este ángulo? Si este ángulo es 120 grados completo y este de acá es 90, por lo tanto este de acá es 30 grados y este también deberá ser 30 grados, ¿sí? Y 120 más 30 más otros 30 da los 180 grados que deben tener en su interior un triángulo. Por lo tanto, tenemos que el teorema del coseno nos habla que esa amplitud, ¿cierto? Amplitud es igual. Entonces tenemos que esa amplitud es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado menos 2 veces un cateto por el otro cateto por el ángulo, por el coseno del ángulo opuesto a el lado que estamos encontrando, y el ángulo opuesto, queremos saber la amplitud de el ángulo opuesto es 120 grados. ¿Listo? Y eso que tenemos 2 veces b pico cuadrado menos 2b pico cuadrado por el coseno de 120 grados. Acá lo podemos ver, ya lo tenemos graficado. ¿Cuál es el coseno de 120 grados? ¿Sí? El coseno de 120 grados, que es 4 pi sextos o 2 pi tercios, es menos un medio. Ese es el coseno de 120 grados, menos un medio. O sea que vamos a tener 2b pico cuadrado, este se cancela con este, menos por menos más un b pico cuadrado. Y tendremos raíz de 3b pico cuadrado y por consiguiente tendremos la raíz de 3 por b pico. Esa será nuestra amplitud. Raíz de 3 b pico. Y coseno. ¿Y cuál es la resultante? ¿Cierto? La única resultante, o ese ángulo resultante que podremos tener, pues será montado acá sobre el eje del seno, por los 30 grados de desfase, ¿cierto? Que debe tener. Este debe tener 30 y este debe tener 30. Es la única forma que cumple estos dos ángulos. La resultante da sobre el seno. O sea que esa línea, ese coseno, tendrá un desfase de 90 grados. De menos 90 grados. O sea que será raíz de 3 de pico seno de omega t. ¿Listo? Y eso es lo que voy a graficar acá. Vamos a ayudarnos para mirar los colores que hemos utilizado. Bueno, azul, verde, morado. Y tenemos entonces una de esas será el voltaje BST que acabamos de encontrar, que es muy simple de graficar. Listo. Ahora, como sabemos, ¿sí? Como sabemos,
tenemos que encontrar a este de acá. Ya sabemos que es raíz de 3 seno de omega t. ¿Listo? Este de acá, ¿sí? Este de acá estará en desfase 120 grados antes, ¿sí? Por convención. Entonces lo podemos ver como una forma cosenoidal o senoidal, como lo deseemos, ¿sí? Entonces este de acá podrá ser raíz de 3 seno, ¿sí? De menos 2 pi tercios en términos de seno, o también en términos de coseno, raíz de 3 coseno de menos pi sextos, perdón, más pi sextos. Y este será más 2 pi tercios, porque comienzan primero. Listo, ok. Después, pues sabemos que BTR está después de BST, por lo tanto estará a 120 grados después. Entonces este lo podremos ver como raíz de 3 seno de omega t menos 2 pi tercios, o también como el raíz de 3, acá todo esto me faltó el pico, ¿sí? Menos 4 pi tercios más 4 pi sextos más 3 pi medio, 2 pi tercios, 3 pi sextos. Eso nos da un omega t menos 7 pi sextos. Y acá, estos pues serán sus negativos, ¿sí? Menos raíz de 3 b pico coseno de omega t menos pi sextos menos raíz de 3 b pico seno de omega t menos nada, y menos raíz de 3 de pico coseno más omega t menos 7 pi sextos. Y eso lo podemos graficar. Entonces tendremos a BRS, que es un coseno que inicia en pi sextos. O sea, acá en este tenemos acá. Listo. Tenemos a BTR,
que es un coseno que inicia en 7 pisextos. Acá. Y nos faltarían los inversos. Entonces tenemos por acá A, B, S, R, que será el inverso. Tendremos A, B, S, T, perdón, es el inverso, o sea, B, T, S, de la verde. Perdón, vamos a hacer una cosa, la que dije fue la amarilla. La amarilla es B, T, S, y la roja va a ser B, R, B, S, R, que será la inversa del azul. La inversa no, sino la de signo opuesto. Y nos quedaría BRT, que es la inversa de la opuesta de signo de la morada. Y ahí tenemos los voltajes de línea, el segundo punto. Y acá va a partir el análisis de todo el circuito. Entonces, tercer punto, nos solicita el voltaje VO. Entonces, importante, de acá parte todo el análisis del circuito. El único modo de conducción que puede tener este circuito es modo de conducción continuo. ¿Por qué? No hay una fuente E que haga que la corriente, ¿sí?, sobre la carga pues se vaya disminuyendo. Si ustedes recuerdan el circuito trifásico solo R, ¿sí?, solo R, miren cómo es la forma de onda, es continua. ¿Qué hace la inductancia? Lo que hace la inductancia es cambiar, disminuir este ripple, hacerlo más pequeño. Por lo tanto, no hay otra forma que simplemente un modo de conducción en este circuito, y es el modo de conducción continua. Partiendo de eso, ¿qué quiere decir? Si hay modo de conducción continua, quiere decir que siempre hay un par de diodos en conducción,
O sea, siempre vamos a tener una línea acá, en la salida. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida, el rosado, simplemente va a ser la línea mayor que se vea, ¿sí? La línea que se vea. O sea, digamos, ¿qué voy a ver a la salida? La línea morada mientras sea mayor a las otras, la línea amarilla mientras sea mayor a las otras, la azul mientras sea mayor a las otras, la fucsia mientras sea mayor a las otras, la verde mientras sea mayor a las otras, ¿sí? Porque en esos rangos va a existir va a entrar en conducción el diodo. Si ustedes recuerdan en el ejercicio que yo les hice, explicábamos cada uno de la conducción de estos diodos, ¿sí? Obviamente acá las fases cambian, o sea, cambia el rango de análisis, pero los diodos conducen de la misma, o sea, muy similar. ¿Cuándo conduce cada uno de los diodos? ¿Sí? ¿Cuándo conduce el diodo 1? Mientras la fase R sea menor a S y a T. Y acá aplica lo mismo, ¿sí? Cuando conduce, vamos a hacer el ejemplo para solo uno. Cuando conduce el diodo 1, ¿sí? Cuando conduce el diodo 1, mientras R sea menor a S y a T. ¿Por qué menor? Porque mire que tenemos un circuito con salida negativa. Y si es salida negativa, quiere decir que, pues mire la ubicación del diodo. Entonces, ¿cuál es el rango en el que el diodo 1 es menor a las otras fases? En ese rango conduce de 1. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos viendo es cada una de las líneas que sea mayor a las otras. Por lo tanto, nuestro voltaje a la salida será este. Listo. Vamos a elegir un rango de análisis para nuestro circuito. Yo siempre les he recomendado que elijan la más sencilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes eligen la fase amarilla, ¿sí? Perdón, la línea amarilla, que es el menos seno, ¿cierto? Entonces, en este rango, ¿sí? En este rango existirá una corriente que iniciará donde inicia esa línea, o donde inicia, digamos, su aporte a la salida. Inicia en 2 pi sextos y termina en 4 pi sextos. Listo, termina ahí. Y esa es la corriente a la salida. Corriente a la salida. Y esta rosada es el voltaje a la salida. Entonces podemos definir nuestro voltaje a la salida. Y nuestro voltaje a la salida, pues será esa fase que analizamos. Voltaje a la salida será BTS, que es igual a menos B raíz de 3, B pico, seno de omega t, válida en el rango de 2 pi sextos hasta 4 pi sextos, que es este rango, ¿sí? Obviamente también lo podemos reescribir como pi tercios hasta 2 pi tercios. ¿Listo? Y ese era el tercer punto. El cuarto punto es la corriente de salida. Ya graficamos voltaje de la salida, corriente de la salida. La corriente de la salida
Entonces, sabemos que el circuito es está en modo de conducción continua. Entonces, ¿cuál es nuestra expresión general? Corriente a la salida, ¿sí?, es igual a... Listo, tenemos en cuenta que es un voltaje de línea. Entonces tenemos acá raíz de 3b pico sobre z menos seno, la respuesta forzada, menos phi, el menos es producto de este menos porque en ese rango lo estamos analizando, signo contrario, seno del ángulo donde inicia ese análisis, que es 2 pi sextos, menos phi. ¿Sí? El símbolo de la parte natural es contraria al de la parte forzada. Y eso pues ya, digamos, ustedes ya lo conocen. Menos Euler a la menos factor de omega t menos el ángulo donde inicia la corriente o el análisis. Igual son, si yo estoy analizando acá, pues la corriente también va a estar en ese rango. Tangente de phi más im a la menos omega t sobre la tangente de phi, también donde inicia la corriente, donde inicia nuestro análisis. Y ya, no es más. Los que colocaron m sobre coseno de phi y todo eso, mal, porque este circuito no tiene fuente E, es solo RL. Listo. Entonces, para encontrar im, ¿sí?, esto es igual cuando yo evalúo la función en donde inicia, que es 2 pi sextos, y habrá régimen permanente cuando yo tenga el mismo valor, o sea, la función evaluada en el mismo punto, más el periodo. ¿Cuál es el periodo de esta función? 4 pi sextos menos 2 pi tercios, 2 pi sextos, y eso es 2 pi sextos, o sea, pi tercios. O sea, la función evaluada en 4 pi sextos. Entonces, IO es igual a IM evaluada en 4 pi sextos, ¿cierto? Y la función evaluada en 4 pi sextos es raíz de 3 b pico sobre z factor de menos seno de 4 pi sextos menos phi más el seno de 2 pi sextos menos phi e a la menos omega t menos 2, bueno, omega t recordemos que es 4 pi sextos menos 2 pi sextos sobre la tangente de phi más im e a la menos 4 pi sextos menos 2 pi sextos. Ok, entonces im es igual a, si ustedes se dan cuenta, podemos pasar este término al otro lado de la igualdad y factorizar. Entonces im será factor de 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi igual a raíz de 3 b pico sobre z factor de menos
el seno de 4 pi sextos menos phi más el seno de 2 pi sextos menos phi e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Por lo tanto, m es igual a raíz de 3b pico sobre z factor de menos seno de 4 pi sextos menos phi más el seno de 2 pi sextos menos phi e a la menos pi 3 tangente de phi. Y esto sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es reemplazar en nuestra función de corriente. Más ese es im, y im está multiplicado por e a la menos omega t menos 2 pi sextos sobre la tangente de phi. Listo. Y acá lo que podemos hacer, algunas personas lo dejaron en esta notación, se los valí, les bajé un poquitico, como un 5% nada más, pero digamos que tenemos que dejar la expresión completa, ¿sí? Simplificar. Entonces, tienen el mismo factor, entonces lo podemos unificar. Menos el seno de omega t, no tiene con quién, más e a la menos omega t menos 2 pi sextos sobre la tangente de phi. Tiene tres factores. Uno es el seno de pi sextos menos phi. Otro factor es el más seno de 2 pi sextos menos phi por e a la menos pi sobre 3 tangente de phi, y este término dividido entre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi, menos el seno de 4 pi sextos menos phi, 1 sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi. Cerramos y cerramos el paréntesis grande. De este término, digamos que ya es algo que nosotros conocemos, sabemos que quedará como el factor de seno de 2pi sobre 6 menos phi
por 1 sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de pi. ¿Sí? Todo este término. Que al factorizar queda simplificado así. Entonces tenemos que IO será seno de 2 pi sextos menos phi menos el seno, tienen el mismo denominador, de 4 pi sextos menos phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Listo. Ahora podemos simplificar. Seno de 2 pi sextos menos phi a que es igual. Y menos el seno de 4 pi sextos menos phi a que es igual. ¿Cierto? Entonces, este es igual a el seno de pi sextos por el coseno de phi menos el seno de phi por el coseno de 2 pi sextos. ¿Listo? Y acá tenemos el seno de 4 pi sextos por el coseno de phi menos el seno de phi por el coseno de 4 pi sextos. Entonces tenemos que seno de 2 pi sextos, raíz de 3 sobre 2, coseno de 2 pi sextos, 1 medio, seno de 4 pi sextos es raíz de 3 sobre 2 y coseno de 4 pi sextos, que nos podemos guiar de acá, es menos 1 medio. Menos 1 medio. O sea que al sumar, aquí este término, al sumar seno de 2 pi sextos menos phi, una suma algebraica, tenemos raíz de 3 sobre 2 coseno de phi menos 1 medio del seno de phi menos raíz de 3 sobre 2 coseno de phi, menos por menos más, pero sale el paréntesis, menos por menos más, pero sale el paréntesis con negativo, menos 1 medio del seno de phi. Entonces tenemos C menos el seno de phi. Por lo tanto, la función de corriente será como es menos, entonces cambia este signo de acá, menos
el seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi. Y tenemos que esa corriente obviamente es válida desde 2 pi sextos hasta 4 pi sextos. Y no es más. Ahí terminamos nuestro cuarto punto. Listo. Quinto punto. Dice encuentre y grafique la función de corriente de la fase R. No corriente sobre la resistencia, porque la corriente sobre la resistencia es la misma corriente de la salida. El que en la gráfica yo se los señalé. Importante estar pendientes. Entonces, vamos a mirar la corriente de la fase R. Para tener la misma convención de colores, vamos a dejar IO en color verde respecto a la gráfica e IR. Listo. Entonces, IR, ¿cuándo hay corriente en la fase R? Cuando conduce el diodo 1 o el diodo 4. Hay corriente en la fase 1, en la fase R cuando conduce el diodo 1 o cuando conduce el diodo 4. Es así de simple. ¿Listo? Entonces vamos y lo miramos. Entonces, la corriente en la fase R va a tener la misma forma de onda de la corriente a la salida. ¿Sí? Lo único es que pues, va a existir otros rangos. Entonces, analicemos. En este rango, ¿cierto? Desde 0 hasta 2 pi sextos, a la salida se ve la línea morada, que la línea morada es la fase RT, perdón, la línea RT. ¿Listo? Ahora, de 2 pi sextos, ¿sí? 2 pi sextos, ¿quién está después? Después está la fase R, perdón, la línea RS, está azul, ¿cierto? Entonces, ¿quién está, digamos que quién está aportando la corriente? La corriente la está aportando la fase R y la fase y se regresa por la fase S. Entonces, si la está aportando la fase R, es positiva. ¿Sí? Siguiente análisis. ¿Quién se ve a la salida? La fucsia BRT. ¿Quién está aportando la corriente? R y regresa por T. Entonces es positiva. Listo. Cuando no conduce digamos que no hay conducción por la fase R, entonces es 0. Ejemplo, en el rango de 2 pi sextos hasta 4 pi sextos, la corriente a la salida es aportada, ¿sí?, por la fase o por la línea TS, o sea, la aporta T y regresa por S. Entonces por eso en ese rango es 0. Listo. Y acá podemos analizar el otro segmento de la corriente acá para atrás o hacia adelante. Listo. Entonces ahora en el rango de 8 pi sextos hasta 10 pi sextos, quien aporta la corriente es S y regresa por T, porque la línea es ST. O sea, no hay conducción de R, de la fase R. ¿Listo? Entonces, tenemos de 10 pi sextos hasta 12 pi sextos. ¿Quién aporta o qué fase se ve a la salida? ¿Qué línea se ve a la salida? Se ve BSR. La aporta S y regresa por R. ¿Sí? Regresa por R, o sea, la corriente es negativa.
Y en este pedacito, que habíamos analizado, la línea morada es BTR, o sea, la aporta T y regresa por R, o sea, es negativa. ¿Sí? Entonces ahí ya las tengo. Yo tengo esta corriente que definí, ¿sí? Esta corriente que definí. Entonces puedo analizar este pedacito que está un periodo antes, este pedacito que está un periodo después, este pedazo que está 2 periodos después y este pedazo que está 4 periodos después. Y ya, no es nada más. Entonces, quinto punto. La corriente de la fase R. Entonces tengo. El primer pedazo es, como es negativa, ¿cierto? Este primer pedazo es negativa. Y esta corriente está, o sea, definida ya, digamos, si usted lo ve, la naturaleza es negativa. O sea, es la misma, es exactamente la misma corriente, pero adelantada a un periodo. Entonces tenemos que es la misma corriente de la salida, pero adelantada un periodo. ¿En qué rango? En el rango de 0 hasta 2 pi sextos. Después de 2 pi sextos hasta 4 pi sextos, que fue el rango donde nosotros analizamos esta corriente. Esa corriente en ese rango es aportada por T y regresa por S. Entonces no se ve involucrada la fase R. Por lo tanto, la corriente en ese rango es 0. Después tenemos que para el siguiente rango es este segmento, que es la misma corriente de la salida, pero mire que tienen signo diferente, o sea, menos la corriente de la salida desplazada a un periodo, atrasada a un periodo, y este otro segmento menos la corriente de la salida desplazada 2 periodos, o en atraso 2 periodos. Entonces tenemos que decir que es menos la corriente de la salida de menos un periodo desde 4 pi sextos hasta 6 pi sextos, o sea pi, menos IO 2 periodos desde 6 pi sextos, o sea pi, hasta 8 pi sextos, después tendremos 0 desde 8 pi sextos hasta 10 pi sextos. Y después tendremos la misma corriente de la salida, porque ya es el último segmento que es corriente negativa, y tal cual la misma corriente de la salida, pero es pasada 4 pi tercios, desde 10 pi sextos hasta 12 pi sextos. ¿Cuál es el periodo? Es muy sencillo de ver, 2 pi. Y esa es la corriente de la fase R. Y ahí se acaba el primer punto. Ya tenemos todo desarrollado de la solución del parcial. ¿Sí? Ahora, aclaración. Esta es la solución para el grupo de 8 a 10. Para el grupo de 10 a 12, si ustedes lo pudieron notar, habíamos realizado un ejercicio, pero el ejercicio tenía fuente E. O sea, es el mismo análisis, ¿sí? El mismo análisis, pero lo único es que no tiene la componente m sobre coseno de phi.
de resto es el mismo análisis, ¿sí? Es exactamente el mismo análisis, solo que no tiene la componente de m sobre coseno de phi. Entonces sí es un poco preocupante pues que teniendo un ejercicio prácticamente igual, muy similar, pues no les haya ido tan bien. Y lo único adicional que ustedes tenían que hacer para complementar era la corriente de las fases, ¿sí? O la corriente de la fase R, el voltaje a la salida y la corriente a la salida, graficarlas, pero las funciones ya están todas definidas. Y obviamente pues definir cuál era el rango de la corriente a la salida. Perdón, el rango no, el rango de la corriente de entrada y cada uno de sus segmentos, pero era muy similar. Entonces, ese no lo haré porque pues ya prácticamente está desarrollado en ese rango. Ahora continuamos con el desarrollo del segundo punto. Este segundo punto lo tenía el grupo número 1 y el primer punto decía que era general para todos. Que si un triac puede conducir en los dos semiciclos, tanto positivo como negativo, y que dibujara su símbolo. Entonces este es el símbolo. Y ya, lo podemos observar acá en internet. Entonces ahí observamos el símbolo de los triacs y la característica del triac, como se realizó en las exposiciones, es que puede conducir en ambos semiciclos. Por lo tanto podemos hacer cicloconvertidores con este dispositivo. Y simplemente era escribir, sí, acá tiene un ánodo 1, ánodo 2 y el gate. Entonces sí puede conducir en ambos semiciclos. Ahora, vamos a valernos de esta gráfica. Entonces, tenemos nuestras nuestro voltaje de entrada, que es un coseno, ¿sí? De una vez voy a hacer el punto quinto acá. ¿Y qué nos dice? Nos dice, mire, el SCR el SCR, este SCR, va a conducir en pi medios más pi sextos. ¿Cuál es ese ángulo? Entonces acá tenemos a pi medios y pi sextos. Entonces acá vamos a tener un pulso que es el ángulo de disparo del SCR1, ¿sí? O tiristor 1. Y acá tenemos al tiristor 2. Y después el tiristor 2 se va a disparar después de 3 pi medios más pi sextos. 3 pi medios, acá tenemos más pi sextos. Entonces acá tendremos el otro ángulo de disparo. ¿Listo? Analicemos. Cuando se dispara este SCR, ¿sí? Pues primero que todo debe estar en directa, ¿cierto? Para poderlo disparar. Y como vemos, en este rango, después de pi medios, está en directa, ¿sí? Por la ubicación del diodo. Acá es menor el voltaje en el cátodo que en el ánodo. Por lo tanto, va a conducir.
Entonces vamos a observar acá nuestro voltaje a la salida. Viene estaba acá en 0. Estaba acá en 0, 0 y acá empieza la conducción. Empieza la conducción, empieza la conducción. ¿Hasta dónde? Pues la única forma que este diodo, perdón, que este SCR se apague, ¿sí? Es que entre en inversa, ¿sí? O hasta que pues la corriente a la salida se haga 0, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, ¿sí? Nosotros tenemos que esa corriente, ¿sí? Esa corriente a la salida que va a iniciar acá, va a tener este comportamiento solamente válido para el arranque. Llega hasta acá, no se alcanza a hacer 0, ¿sí? Perdón, vamos a dibujarla de nuevo. Llega hasta acá y la corriente, todavía hay corriente circulando en la inductancia. Este SCR todavía no entra en conducción, entonces sigue conduciendo el tiristor número 1. ¿Hasta dónde? Hasta que conduzca el tiristor número 2. El tiristor número 2 hace corto digamos que, no corto, sino en paralelo a la carga, le hace un cortocircuito para que se descargue la inductancia. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos voltaje en la entrada hasta ese disparo del tiristor 1. Este es tiristor 1. Este es el tiristor 2. Hasta que ese tiristor 1 deje de conducir, o sea, el tiristor 2 conduce. Ahí, de nuevo, ¿sí? El voltaje se hace 0, ¿sí? Y ahí lo tenemos. La corriente de entrada es la misma corriente a la salida mientras conduce el tiristor, ¿sí? Perdón, cambiamos el color para evitar confusiones. Rosado. Y esa corriente a la salida, como lo decíamos, será la misma, esa corriente a la entrada será la misma corriente a la salida, mientras conduce T1 y después se hace 0. ¿Listo? Y tenemos nuestras gráficas definidas. Ahora, ¿cuál es el voltaje a la salida? Pues el voltaje a la salida es el mismo voltaje de la entrada, ¿cierto? O sea, B pico coseno de omega t en el rango en el que conduce T1. T1 conduce desde su ángulo de disparo, ¿cierto? Que es pi medios más pi sextos, hasta que se dispara el otro tiristor, que es 3 pi medios más pi sextos. O sea, estamos hablando de 4 pi sextos hasta 10 pi sextos. Y el tiristor 2 conduce desde 10 pi sextos, que es su ángulo de disparo, hasta que entra en conducción el otro tiristor, o el otro SCR, que es 4 pi sextos más 2 pi. Listo. Entonces, cuando cuando se ve el voltaje a la salida, o cuando hay voltaje a la salida, hay mientras conduce T1, o sea, desde 4 pi sextos
hasta 10 pi sextos. ¿Cuál es el voltaje cuál es ese voltaje de la salida? El mismo voltaje de la entrada. Ese es el punto número 3, ¿cierto? El punto número 4 dice que encuentre perdón, este es el punto número 2, este es el punto número 3, y nos dice que encuentre la corriente a la salida. Entonces la corriente a la salida, solo en el arranque, para este circuito, ya vamos a ver que en régimen permanente o digamos que en un estado de corriente continua se va a comportar diferente, pero en este caso solamente era el análisis en el arranque, tal cual como se explicó. ¿Cuál es esa corriente de entrada en el arranque? Es en el primer estado, perdón, estamos hablando de la corriente de la salida. Corriente de la salida. ¿Listo? Tendrá dos rangos. Uno mientras conduce T1 y otro mientras conduce T2. Cuando conduce T1 es tal cual un circuito RL, que su expresión es B pico, dependiendo de la entrada, coseno de omega t menos phi, menos el coseno de que el ángulo donde inicia la corriente. ¿Cuándo inicia la conducción de T1? Inicia en 4 pi sextos menos phi e a la menos omega t del ángulo donde inicia la corriente, o la conducción de T1, que es 4 pi sextos, sobre la tangente de phi. Esto es válido desde 4 pi sextos hasta 10 pi sextos. Y ahora, el otro rango, ¿sí? Entonces vamos a dibujar para también explicar, aunque acá el circuito equivalente es esta fuente alterna con esta carga, y acá el circuito equivalente es un corto en paralelo a la carga. Entonces acá tenemos la corriente a la salida, será una corriente forzada más una corriente natural, y acá será una corriente natural. ¿Listo? ¿Cuál es esa corriente natural? Está acá. Pues de la forma AE a la menos omega t menos un alfa, que es el ángulo donde inicia, puede ser 0, puede ser, digamos, que el ángulo que se especifique o que se encuentre sobre la tangente de phi. Entonces, ¿en dónde inicia? ¿Sí? ¿Este ángulo cuál es? ¿En dónde inicia la conducción de T2? En 10 pi sextos. ¿Cuál es ese A? Ese A es el valor con el que inicia a descargarse esa inductancia, o con el valor que inicia en esa respuesta natural. ¿Cuál es? Pues el valor, si ustedes se dan cuenta, es este punto, porque en ese punto empieza a descargarse, ¿sí? En este punto empieza a descargarse. ¿Y cuál es ese punto? Pues esta función evaluada justo en el ángulo de disparo del tiristor 2. O sea, que A será igual a la función, ¿cierto? A esta función evaluada en 10 pi sextos. Perdón. 10 pi sextos menos 4 pi sextos sobre la tangente de phi.
y eso es A. ¿Listo? Esto simplificando nos da pi. Entonces tenemos que la ecuación para el siguiente rango, que es desde 10 pi sextos hasta 4 pi sextos más 2 pi, será e pico sobre z factor de este. Por la exponencial. Y esa es la corriente de salida. Ahora, la corriente de entrada. La corriente de entrada, recordemos que solamente hay mientras conduce T1. Por lo tanto, solamente será la corriente de la salida en ese rango. ¿Listo? Y en el otro rango es 0, o sea, desde 10 pi sextos hasta 4 pi sextos más 2 pi. ¿Por qué? Porque en este rango T1 no conduce, entonces queda abierto ese tiristor y por lo tanto la fuente de entrada no entrega corriente. Y nos quedaría el quinto, ya está graficado, y nos quedaría el sexto punto, que dice que IO. IO yo lo puedo sacar a través de BO. Y BO es BO es, sí, como podemos ver acá, el periodo es 2pi y tenemos que hay señal solamente desde 4 pi sextos hasta 10 pi sextos. ¿De quién? De B pico coseno de omega t por un de omega t. Y tendremos que el resultado de esa integral es B pico sobre 2pi por integral de coseno seno de 10 pi sextos menos el seno
de 4 pi sextos. ¿Sí? Ya se evalúa la integral. Seno de 10 pi sextos. Seno de 10 pi sextos. Seno de 10 pi sextos es un medio. Perdón, no es un medio. Es el seno. Viene acá así. Medio 0. Cero de nuevo. Es menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Y seno de 4 pi sextos. Seno de 4 pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos que el voltaje promedio es raíz de 3, perdón, menos raíz de 3 por B pico sobre 2pi. Eso nos da menos raíz de 3 por 170 voltios sobre 2pi. Eso lo podemos hacer en derive o en la calculadora muy rápidamente. Y tenemos un voltaje promedio de menos 46.86. Menos 46,86. Y en este circuito fácilmente podemos encontrar la corriente promedio como VO sobre R. Menos 46.86 sobre 5 ohmios. O sea, 9.37. Ok, ahora, importante, este valor está dado en régimen permanente. Si ustedes hacen la integral, en los rangos que nosotros definimos, o sea, de 4 pi sextos hasta 4 pi sextos más 2pi, ¿cierto? Que es 1 sobre 2pi integral de toda la función de corriente, que si ustedes recuerdan va desde 4 pi sextos hasta 4 pi sextos más 2pi, porque tiene dos partes, esto por un d omega t, va a ser menor, va a estar alrededor de los menos 7,06 amperios. Esto está dado porque la función que encontramos no es la de régimen permanente, sino es una función de arranque del circuito. Y lo vamos a ver acá en esta. Entonces en este arranque hemos encontrado este pedacito de corriente hasta acá, pero si ustedes ven, sigue, aumenta o cambia el valor hasta que ya llegue a régimen permanente. Pero con este pedacito era más que suficiente. Entonces, igual la idea del ejercicio era mirar el análisis sobre los disparos en los tiristores. Y así finaliza la calificación del examen, o perdón, la revisión del examen. Para los que les tocó con entrada seno, pues el análisis es
prácticamente el mismo, pero pues teniendo en cuenta cada uno de los disparos. Y así finaliza esta revisión. Muchas gracias.